Hoy vamos a continuar. Antes les voy a pedir que hagamos una oración. Bendito Padre, nos acercamos al trono de la gracia, Señor, confiados, seguros de que somos bien recibidos por ti, los méritos que Cristo logró al venir y ser nuestro mediador y morir por nosotros. Padre, te pedimos que nos des de tu gracia, de tu misericordia y que derrames sobre nosotros, Señor, tu palabra, Señor, como el alimento que necesitan nuestras almas. Tú sabes y conoces lo más profundo de nuestros corazones, conoces nuestros pensamientos, conoces nuestros dolores. Tú sabes todo como Dios omnisciente de cada uno de los que estamos aquí. Padre, y tú tienes la medicina adecuada para cada una de nuestras necesidades. Creemos que tu palabra, que tu presencia es suficiente para suplir nuestras necesidades. Padre, bendice tu palabra y permite que sea de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Mateo capítulo 9. Vamos a leer de nuevo esta historia que ocurre durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más difícil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. En la primera parte de este pasaje ya hablamos acerca de la fe y acerca del perdón de pecados, ¿verdad? Hablamos de los amigos que trajeron a este hombre que estaba paralítico. Hablamos del paralítico, hablamos de lo que ellos creían por ser judíos. Hablamos de su fe y hablamos de la respuesta de Jesús hacia esa fe que ellos mostraron y esa declaración maravillosa que el Señor Jesús les dio: tus pecados te son perdonados. Jesús le dijo a este hombre desdichado: tus pecados te son perdonados. Pero en ese lugar había muchas personas. Para tratar de ubicarnos en esa escena, en aquellos días las casas de los judíos, ellos habitaban en casas que tenían como una terraza. El primer piso era donde ellos vivían, en la parte de abajo, y ahí donde hacían sus actividades y donde ellos mismos dormían, comían. Pero se acostumbraba a hacer por la parte de afuera de la casa, de ese cuarto, porque no tenían muchas habitaciones. En la parte de abajo era como este cuarto, pero por la parte de afuera se construían unas escaleras que te llevaban a un segundo piso. Y ese segundo piso era lo que le llamaban los aposentos altos. Era donde Jesús, un lugar como ese, era donde Jesús tomó la última cena con sus discípulos. Y se acostumbraba más bien para eso, para la charla, para celebrar las fiestas. Y pues más arriba pues estaba el techo, ¿no? Jesús se encontraba
en un aposento alto. Y ese lugar estaba abarrotado de personas que estaban escuchando a Jesús. Y el paralítico fue llevado hasta la parte más alta y se hizo un hueco donde descendieron y bajaron a este hombre. Y bueno, ahí había gente que estaba siguiendo a Jesús y presenció lo que Jesús acababa de decir: tus pecados te son perdonados. Pero estaban ahí una clase de personas que al escuchar esas palabras sintieron que esas palabras que Jesús había dicho eran palabras dignas de ser reprochadas. Y es más, ellos creían que lo que Jesús había dicho eran blasfemias. Seguramente ellos creían que nadie sabía lo que había en sus corazones. Escucharon y pensaron que Jesús era un blasfemo, y seguramente ellos estaban seguros de que nadie estaba escuchando sus pensamientos y que nadie tenía conocimiento de lo que estaba aconteciendo dentro de sus corazones. Pero estos hombres ignoraban que el que dijo tales palabras era el Hijo de Dios y que Jesús puede leer los corazones de todos los hombres. Ignoraban que Jesús es Dios y que Jesús podía percibir los pensamientos más íntimos de todos en esa habitación. Así es que Jesús se da cuenta de lo que ellos estaban pensando, de lo que había en sus corazones, y para vergüenza de estos hombres, pues Jesús revela sus ideas, sus pensamientos malvados. El verso 4 dice: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en su corazón? En una ocasión, estábamos un grupo, hace muchos años, íbamos un grupo de jóvenes a un evento fuera de la ciudad. Estábamos en otra iglesia y habíamos ahí muchos jóvenes y el pastor no se encontraba ahí entre nosotros. Y el caso es que queríamos salir o hacer algo, no recuerdo bien, queríamos salir del lugar donde estábamos, y estábamos, nos vamos, no, pero el pastor nos dijo que nos quedáramos. Y todos, sí, pero queremos conocer, vamos afuera a ver qué hay. Estamos en la Ciudad de México y queríamos salir a conocer afuera a todos, ¿no? Y estábamos entre que sí, que no, pero el pastor había dicho que no fuéramos. Y yo empecé: no, muchachos, ustedes ya saben, hombre, cómo es el pastor. Se pone así como que muy rudo, pero realmente no nos va a decir nada si nos vamos. Y de repente todos se callaron y empezaron a mirar hacia atrás de mí. Empecé a notar que sus miradas cambiaron y yo me quedé callado. No me digan. Efectivamente, el pastor estaba detrás de mí escuchando todo lo que yo había dicho. Sentí una vergüenza, sentí una pena. Bien, hermanos, pues Jesús, nuestro Señor Jesús, es omnisciente y puede conocer y discernir los pensamientos de cada uno de los que estamos aquí. Y si fuésemos conscientes de ellos, quizás deberíamos de sentirnos avergonzados si hay malos pensamientos o malas intenciones. Pues a estos hombres Jesús los exhibe para vergüenza de ellos y les dice esas palabras. Uno hubiera pensado que ante el hecho que había, ante la obra maravillosa que había hecho Jesús, esa demostración de bondad, de decirle a un hombre pecador: tus pecados te son perdonados, pues todos en esa sala deberían de haber estado contentos, alegres, felices, y que todos deberían de haber estado glorificando a Dios por lo que acababan de escuchar de boca de Jesús. Jesús derramó, hizo un derroche de amor y de misericordia, a decirle a este hombre: tus pecados te son perdonados. El amor de Dios estaba derramando en esa sala. Sin embargo, ahí también, en esa misma sala, se iba a hacer presente la furia, la ira de la disputa, el pleito de estos hombres. Fariseos y escribas, dice la escritura, que eran los que estaban ahí en los otros evangelios.
Estos fariseos y escribas pensaron que Jesús estaba blasfemando cuando estaba afirmando que tenía el poder para perdonar pecados. Ellos escucharon e hicieron una interpretación de lo que estaba aconteciendo y ellos concluyeron en sus pensamientos que eso era una blasfemia. Y estos hombres tenían razón en algo. Vayamos a la escritura y veamos lo que dice Miqueas capítulo 7, verso 18. Estos hombres tenían razón en algo. Ellos creían que solo Dios puede perdonar pecados. Y en eso ellos tenían razón. Miqueas capítulo 7, verso 18, dice la escritura. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ellos sabían, Dios tendrá misericordia de nosotros. Es Dios quien va a poder perdonar el pecado nuestro. Isaías 43, vayamos rápido a Isaías 43, 25. Isaías 43, 25. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Dice yo, y luego repite, yo soy. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo. Entonces, el pueblo judío tenía ese buen conocimiento de que solamente Dios podía perdonar pecados. Ellos tenían razón en eso, pero erraron cuando se negaron a reconocer la divinidad de Jesús. Ellos no pudieron ver en Jesús a Dios y por eso mostraron furia. Se irritaron estos fariseos y escribas, se irritaron, se molestaron, se indignaron por las palabras de Jesús. A diferencia del paralítico, estos hombres no podían ver la necesidad que tenían de perdón. Eran religiosos que se consideraban a sí mismos justos. Así es que cuando Jesús ofreció y entregó perdón de pecados a este hombre, ellos se ofendieron. No solamente porque con eso Jesús se hacía decir Dios, sino que también se ofendieron por la forma en que Jesús estaba otorgando ese perdón. Jesús otorgó el perdón de una manera muy fácil según sus propios ojos. Ellos podían estar pensando, qué injusto es que una persona sea perdonada así de fácil. Ah, qué fácil. Nomás viene y sale perdonado. Eso en el corazón de un religioso le llena de ira, se ofende. Se ofendieron por esa clase de perdón que Jesús otorgó, porque se miraba un perdón muy simple, un perdón gratuito. Así es que vemos a estos hombres irritados por esa manera en que Jesús lo hizo. Tal vez si Jesús hubiese dicho, bien, vienes aquí como un pecador, mira cómo estás, postrado en esa cama por tus pecados. Bueno, bien, entonces mejor ve y haz oraciones. Ve y haz oraciones por 40 días o ve y entrega tus ofrendas, haz tus sacrificios. Pero Jesús no hizo nada de eso. Jesús simplemente le dijo, tus pecados te son perdonados. Por gracia. Entregó un perdón gratuito, un perdón
por gracia. Y así es que estos hombres se sintieron ofendidos por la forma en que Jesús entrega el perdón como un regalo, sin tener que ganárselo, como ellos creían y estaban acostumbrados a hacerlo, ¿verdad? Los fariseos. Así es que estos son los dos más grandes obstáculos que existen para la salvación. Primero, negarse a reconocer que se necesita salvación, el perdón de pecados. Y segundo obstáculo es la creencia de que se puede ganar o merecer el perdón de Dios. Este es el obstáculo con el que se topan muchos. La creencia de que no necesitan ser perdonados, y la otra es pensar, bien, necesito ser perdonado, pero hay una forma en que yo puedo lograrlo. Si yo hago esto o hago lo otro, no se puede así, hermanos, obtener la salvación. Así es que estos hombres sintieron ira y rechazo. Ahora, hermanos, quiero que pensemos, esta ira, ¿por qué vino? Este rechazo hacia Jesús, ¿por qué vino? Tenemos que darnos cuenta que esa ira vino a ellos a causa de su incredulidad. Esa irritación hacia Jesús y hacia el reino que Jesús estaba proclamando era a causa de que ellos simplemente no creían en Jesús. Sabemos que esa ira no se quedó ahí. Este es el primer acontecimiento que se narra en los evangelios acerca del rechazo hacia Jesús de parte de estos hombres. Pero esa ira no se quedó ahí. Fue creciendo, fue aumentando. No solo se quedó en sus pensamientos. Aquí vemos que solamente ellos pensaban eso. Pensaban que Jesús estaba blasfemando. Pero lo que inició en sus pensamientos pronto se iba a manifestar a causa de su incredulidad. Esa ira que comienza aquí adentro pronto se iba a externar. Su incredulidad creció. Y así es que también esa ira, ese rechazo también creció. Uno piensa que la ira es algo, bueno, podemos sobrellevarla. Pero cuando la ira, como cualquier otro pecado, no es tratado, no es confrontado, endurece el corazón. Estos hombres vieron muchos milagros de parte de Jesús. Pero hicieron algo, ellos prefirieron aferrarse a lo que ellos creían antes de creer en Jesús. Ellos prefirieron aferrarse a su propia interpretación de las cosas antes que creer en Jesús. Ellos no reconocieron la autoridad de Jesús y se negaron siempre a reconocer a Jesús como el Hijo enviado de Dios, como el Mesías que había venido a bendecirlos. Ellos dijeron, no, tú no puedes ser aquel que ha venido a bendecir a Israel. ¿Se da cuenta qué terrible pecado, qué terrible error? Así es que lo que inicia en este pasaje como un simple pensamiento de rechazo hacia Jesús, crece y crece. Después estos mismos hombres acusaron a Jesús de ser un inmoral. Empezaron pensando algo mal de Jesús, pero su ira y su enojo se siguió anidando y después ellos empezaron a hacer acusaciones falsas sobre Jesús. Dijeron, Jesús es un inmoral. Y esas acusaciones eran interpretaciones de lo que ellos miraban. ¿Qué hacía Jesús? Come y bebe con los publicanos. ¿Era cierto o no era cierto? Era cierto. Pero la manera en que ellos interpretaban eso, por lo que ellos ya habían anidado en su corazón, les distorsionaba toda la realidad. Y mientras aquel que tiene fe en Jesús puede ver eso y decir, mira qué misericordioso que un Dios santo tenga cercanía con hombres pecadores y nos alegremos y nos gocemos. Bueno, estos otros hombres miraban lo mismo, pero decían, este hombre es un inmoral. Los mismos hechos, diferentes
maneras de interpretar la realidad. ¿Se da cuenta? La furia, la ira que había en sus corazones hizo que esa realidad fuera cada vez más distorsionada sobre Jesús. De hecho, su juicio llegó a ser mucho más duro, hermanos. Su juicio sobre Jesús fue demasiado duro. Llegaron a decir que Jesús era satánico. Llegaron a decir que Jesús era... Vea en este mismo evangelio, en el capítulo 9, verso 34. Mateo capítulo 9, verso 34. La incredulidad, vea cómo puede llevar a un hombre hasta estos extremos de ver las cosas tan mal. Dice, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. En vez de alegrarse y decir, solamente Dios puede tener potestad, entonces este Jesús es divino, y alegrarse y gozarse. No, ellos distorsionaron todo y miraban, no, es que está endemoniado. Estas, hermanos, son muestras claras de corazones endurecidos que cierran sus ojos ante todas las evidencias buenas. Y mientras unos glorifican a Dios por lo que están viendo, ellos están mirando una realidad oscurecida por la dureza de su corazón. Se rebelaron contra Cristo. Negaron toda evidencia milagrosa. Todo lo bueno que Jesús está haciendo lo negaron. Lo hicieron a un lado. Y se iraron contra Jesús en lugar de arrepentirse. Ahora, hermanos, sabemos que cuando el hombre batalla con el pecado, su primera intención no va a ser confesarlo y arrepentirse. Y esto no ocurrió con ellos. La ira que sentían estos hombres trató de ser disimulada con santidad y con celo por Dios. Es bien sabido por todos, ¿verdad?, que no toda ira es mala. Sabemos que no toda ira es mala y ellos también lo sabían. Así que toda esa furia que ellos tenían, todo ese enojo que ellos sentían contra Jesús a causa de su incredulidad, pues lo cubrieron con un manto de celo y de santidad por Dios. Los fariseos y escribas se creían los guardianes de la buena religión. Y esto ocurre cuando un corazón está endurecido. Estos hombres se creían, yo justifico mi ira, mi rechazo hacia Jesús y hacia su reino. Y cubro esa ira, ese rechazo, ese enojo con vestiduras de santidad y de celo por Dios. Hay una ira que es buena y es la ira que es por las cosas de Dios. Y esto era lo que hacían estos hombres. Entonces se creían los guardianes de la buena religión. Este hombre está aquí, pero es falso. No querían reconocer que era enviado de Dios y prefirieron difamarlo. Dijeron, no, él no es. Él no es. Y no solamente dijeron no es, hermano, porque una cosa es decir que Jesús no era enviado de Dios, que eso es malo. Otra cosa es decir que Jesús no era divino, que eso también es muy malo. Pero otra cosa horrenda es decir que eres ministro de Satanás. En nuestros tiempos sería como decir que algún hermano que nosotros estamos viendo su vida y decimos, no, es más, ni cristiano es. Yo dudo que sea cristiano. Es decir, estamos diciendo con eso, pues yo creo que todavía es hijo del diablo. Pues eso hicieron con Jesús por su incredulidad.
por su incredulidad. Hicieron un juicio demasiado duro con Jesús. Pero a Dios, hermanos, nadie lo puede engañar. Nadie lo puede engañar. Jesús conocía lo que había en sus pensamientos, porque Jesús es omnisciente. Dice 1 Samuel 16, para los que apuntan, verso 7, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. A Dios no lo vamos a engañar. Cuando cubrimos nuestro pecado con justificaciones, aunque sean justificaciones diciendo, no, es que es celo por Dios. Cuando nos enojamos con alguien o cuando guardamos rencor hacia alguien, a Dios no lo vamos a engañar. Quizás a los hombres sí. Quizás a los hombres sí podamos engañarlos, como estos fariseos. Los fariseos aparentaban, sí, los fariseos están diciendo que hacen eso en contra de Jesús porque ellos son los guardianes, son los que saben. Ellos en verdad quieren guardar la buena religión, están en defensa de las cosas de Dios. Quizás los hombres puedan haber dicho eso de los fariseos y de los escribas y tener convencido a todo el pueblo de que ellos eran guardianes de la religión, pero a Jesús no lo engañas. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jesús mira el corazón. Primera de Reyes 8:39. Para los que están apuntando, dice, darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Evangelio de Juan, en el capítulo 2, verso 25, dice que Jesús sabía lo que había en el hombre. Así es que los que afirmaban que defendían la buena religión, bueno, con sus pensamientos y acciones después demostraron que estaban totalmente en contra. Y lo que en verdad estaban haciendo era rechazando al enviado de Dios y su reino. Estamos hablando acerca de la ira, ¿verdad? Dice la Escritura, hay un texto que dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Pero ¿por qué no ocurrió así con estos hombres? ¿Por qué esto no aplicó con estos hombres? Hermanos, lo que ocurrió con estos hombres, de que aunque Jesús tratara de persuadirlos, convencerlos, darles evidencias de su divinidad, y a pesar así ellos continuaron en su obstinación, era por eso, hermanos, porque ellos estaban obstinados y siguieron alimentando sus malos pensamientos. Ellos no quisieron ser convencidos. Y cuando el pecado es alimentado por la obstinación, hermanos, el pecado no se puede quitar, sea cual sea. Incluso las palabras y las acciones más compasivas y amorosas de Jesús a estos hombres, lo único que les hacía era provocarlos más y más furia en el corazón de ellos en contra del ungido de Dios. Porque ellos seguían alimentando su obstinación. No, esto es como nosotros decimos que es. Lo que estamos viendo, nosotros sabemos interpretarlo. Jesús es un blasfemo. Obstinación. Pero hermanos, pues es lo que vemos ahora aquí. Jesús les invita a continuación a que razonen bien. En el versículo 5. Ya que su razonamiento y su manera de pensar estaba equivocada y que estaban interpretando mal los hechos, Jesús les dice así, trata de persuadirlos, convencerlos. Porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Estos hombres habían visto la evidencia irrefutable de que Jesús tenía poder para curar las enfermedades.
Jesús ya había sanado a muchos en Capernaum. Jesús había liberado a endemoniados. La fama de Jesús ya corría a raudales por todos lados. Ellos ya sabían, tenían la evidencia de que Jesús tenía poder para sanar. Pero la pregunta que ellos aún se hacían, la pregunta que quedaba por responder era: ¿es posible para Jesús perdonar pecados? Ellos concluyeron que no. Pero para ayudarlos a razonar bien, Jesús les pregunta: ¿qué es más fácil? ¿Sanar enfermos o perdonar pecados? Nosotros tenemos que entender que estos escribas y fariseos sabían bien, porque nosotros aquí pudiésemos decir: no, pues, ¿qué es más fácil? Pensamos que tenemos que escoger una de las dos opciones, ¿verdad? ¿Qué es más fácil? ¿Sanar un enfermo o perdonar pecados? Pues, bueno, algunos pueden decir: no, pues es más fácil sanar un enfermo, ¿en verdad? ¿Y por qué cuando tuve COVID no fueron y me levantaron de mi cama? ¿En verdad es fácil sanar a un enfermo, levantarlo del lecho de la enfermedad? No. Los adversarios de Jesús, hermanos, ante esta pregunta no dijeron nada. ¿Por qué? Porque ellos sabían que ambas cosas eran igual de difíciles. Ambas cosas tenían la misma dificultad. Sabían que ambas cosas eran imposibles para los hombres. Ellos sabían que ambas cosas eran igualmente posibles para Dios. Imposible para los hombres, pero posible para Dios. Ellos sabían bien que la enfermedad estaba relacionada con el pecado. Así es que Jesús lo que está haciendo es encerrarlos en su propia teología, en sus propias ideas. A ver, ustedes dicen y saben que la enfermedad está relacionada con el pecado y que sanar a alguien así no es posible sino solamente Dios. ¿Qué es más fácil? Luego les dice: ¿qué es más fácil decir? Esa palabra es importante. Jesús le dice: ¿qué es más fácil decir? No le dice: ¿qué es más fácil hacer? ¿Qué es más fácil decir? Porque estos hombres sabían que decir algo era bien fácil. Eran maestros ellos de las cosas espirituales, de las cosas divinas. Ellos sabían que era muy fácil enseñar o decir. Pero una cosa es decir y otra cosa es hacer. ¿Qué es más fácil decir? Porque decir es algo muy distinto que hacer. Ellos pensaban que Jesús no tenía manera alguna de demostrar lo que estaba diciendo. Tú estás diciendo, Jesús, que tienes poder para perdonar pecados. Pues es muy fácil decirlo. Eso es algo que no se puede comprobar. Tú dices: ¿y cómo sabemos que ese hombre, sus pecados ya le fueron perdonados? Eso es muy fácil. Es muy fácil decirlo, y como es algo que no se puede perdonar, pues cualquiera lo puede decir. Pero ¿dónde están las evidencias? ¿Dónde están las evidencias? Pues tal vez ellos pensaron que Jesús estaba actuando como ellos, con mentira, con hipocresía. Porque estos hombres estaban acostumbrados a decir, pero no a hacer. Vea lo que dice en Mateo, capítulo 23, verso 1. Mateo 23. En este mismo evangelio, en el capítulo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan, ¿quiénes? Fariseos, los escribas y los fariseos. Así es que todo lo que os digan que guardéis, que hagan, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ¿qué hacen ellos? Dicen y no hacen. Ellos están acostumbrados a decir, pero no hacer, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Jesús, nosotros sabemos que es muy fácil decir algo de parte de Dios. Tú dices: tus pecados te son perdonados, pero ¿cómo lo compruebas? Ellos nunca comprobaban nada.
Ellos enseñaban, pero no hacían. ¿Qué es más fácil, le dice Jesús, decir, así como lo hacen ustedes, o hacer como estoy a punto de demostrárselo? Como estoy a punto de demostrárselo. Que Jesús era muy superior a estos hombres. Muy superior, infinitamente superior. Aunque ellos creían que no había una manera de comprobar, una manera visible de verificar el perdón del paralítico, Jesús les va a mostrar esa evidencia a través de la curación de este hombre. Jesús quiere obligarlos a concluir, a encerrarlos y que no tengan manera de escapar. Y que ellos reconozcan que en Jesús tiene poder sobre el pecado. Ve el verso 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, ¿escuchó? Jesús es divino, pero también es humano. Y para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Cuánta bondad, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Cuánta bondad ante sus enemigos. Cuánta bondad se estaba derramando y amor en ese cuarto, en esa habitación, hermanos. Primero sana el alma moribunda de este hombre pecador que estaba agobiado por su conciencia. Jesús lo sana, recibe el perdón de pecados. Pero después este paralítico, él seguía paralítico hasta aquí, pero había sido sanado por dentro. Él sentía ya la paz de la regeneración. Él sentía ya la paz de saber que él y Dios ya no estaban en conflicto. Y ahí en su cama, en su lecho, lleno de paz y disfrutando de esa paz del nuevo nacimiento, el Señor Jesús todavía le dice a este hombre, te doy la sanidad. Este hombre había sido inútil durante no sabemos cuántos años, si era así de nacimiento, si cayó en una enfermedad y después quedó paralítico. No sabemos cuánto tiempo había estado así, pero este hombre había sido inútil para hacer las obras de los hombres. No podía trabajar, no podía hacer obra alguna. Pero ahora a Cristo le place usar su desgracia, su enfermedad, para la gloria de su nombre. La bondad de Cristo para sus elegidos, hermanos, a veces es muy difícil de entender. Por toda una vida este hombre se lamentó y se angustió, pensando que Dios lo estaba castigando. Y él no entendía el porqué. Él no entendía el porqué. Y lo único que llegaba a concluir en su mente, en su corazón, es a causa de mi pecado. Él nunca pensó que él había estado enfermo para este día, para ese momento. Que Dios había querido tenerlo enfermo, postrado en una cama, paralítico. Que Dios se había complacido en tenerlo así en enfermedad por muchos años. Y que todo eso era el plan de Dios. Y que él había sido paralítico por la voluntad de Dios. En el decreto eterno de Dios, este hombre ya había sido declarado que iba a ser un paralítico, para que la gloria de Dios se manifestara en este aposento alto, y que a través de la vida y la sanidad de este hombre, Dios iba a glorificar. Vemos aquí, hermanos, que la enfermedad para los elegidos tiene un propósito. Hay propósito con el dolor de aquellos que Dios ha elegido para salvación. Y que nada acontece sin que esté en el plan de Dios. Por eso decimos que la bondad de Dios es difícil de comprender para los que son elegidos por Dios.
Antes de que este hombre naciera, Dios ya había planeado que fuera paralítico o que enfermara. Dios lo escogió. Estaba escuchando una lectura que me hacía mi esposa de un libro de R.C. Sproul. Y el hermano dice, qué difícil es esto de que nos demos cuenta como creyentes de que la enfermedad, de que el dolor en los cristianos es una vocación. Es una vocación. Dios nos llama, nos ha llamado a sufrir para su gloria, para su propia gloria. Y no lo entendemos. Este paralítico nunca entendió el porqué, pero para eso había estado postrado en cama, para que Dios hiciese esto y dar testimonio a estos incrédulos, y que un día, por la posteridad, toda la iglesia y el pueblo de Dios iba a escuchar esta maravillosa obra de gracia y de misericordia. Este hombre fue elegido en Cristo para salvación, pero también fue elegido en Cristo para estar enfermo durante mucho tiempo, hasta que Cristo se glorificó en él, salvándolo y levantándolo para la gloria de su nombre. Jesús lo perdonó y lo sanó para testimonio de los incrédulos que estaban ahí. Así que, hermanos, se podrán ver aún muchos defectos en nosotros, pero esto lo tenemos que tener bien en claro, hermanos. Dios ha sido bueno con nosotros. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Se podrán ver aún defectos en nosotros, pero Cristo nos ha llevado ya hacia Dios. Cristo ya ha cambiado nuestra naturaleza. Cristo ya renovó nuestros afectos, ya cambió nuestros deseos. Cristo puso en nosotros ya un gozo que no es de este mundo. Ya no tenemos que tener dudas, hermanos, como el paralítico de ¿por qué enfermo? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué? No. ¿Será que Dios me está castigando? ¿Será que Dios? ¿Dónde está Dios? Nosotros ya no debemos de tener esas dudas, porque ya hemos sido vueltos en amistad con Dios. Dios nos ha dado de su misericordia. Sabemos que Cristo ha llevado todos nuestros pecados, todas nuestras faltas. Que el amor y la misericordia de Dios ya lo pudimos ver, ya fuimos testigos de su amor, ya vimos la cruz, ya vimos cuánto Dios nos ha amado. Bueno, y si en este mundo, en esta vida, aún somos tratados como indignos, si algún hijo del diablo nos dice sin razón, ¿qué cristiano vas a ser tú? Si lo dices sin razón, yo puedo responderle, yo sé que no soy digno de ser llamado un hijo de Dios. Pero una cosa sé, yo sé algunas cosas, que estaba muerto y ahora vivo. Yo estaba perdido y fui encontrado. Y que ahora, como el Señor le dice a este paralítico, toma tu camita y vete a tu casa. Ya no vivo para mí mismo. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y así entonces, hermanos, ya no vivimos para nosotros. Vivimos para aquel que murió y resucitó para darnos salvación. Qué distinto es la primera parte del mensaje con esta, ¿verdad? Fe y misericordia. Y aquí vemos la furia, la ira, pero también vemos la fuerza del poder de Dios para salvar y derribar todo argumento que se levanta en su contra. Dice el verso 7, entonces se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios de que había dado tal potestad
a los hombres. La palabra aquí dice que la gente se maravilló. La palabra en el hebreo es fobeo, que es de donde proviene la palabra fobia, que significa miedo. Fobia, una fobia, ¿qué es? Es un miedo. Dice que la gente sintió entonces temor cuando vio lo que había ocurrido, que el paralítico se levantó, sintió fobia. En el Nuevo Testamento esta palabra no habla de terror, así de ese terror ante algo malo. Siempre es usada para hablarnos de una reverencia, de un asombro reverente. Esa gente sintió esa sensación de estar ante la presencia de alguien que es infinitamente superior a ellos. Sintieron eso. ¿Usted ha sentido eso alguna vez? Cuando, no sé, cuando alguna persona de autoridad, usted tiene que presentarse y usted va con nervios. Bueno, estas personas cuando vieron a Jesús sintieron temor reverente, sabiendo que alguien frente a ellos era infinitamente superior. Es lo que sintieron los discípulos cuando vieron a Jesús caminando sobre el agua. Sintieron miedo, pero no terror de que Él les fuera a hacer algo malo, sino saber que estás ante alguien que es inmenso, que es glorioso. Se maravilló, dice la gente, y glorificó a Dios, porque había dado potestad a los hombres. No sabemos cuántos sabían estas personas de Jesús. Sabemos que, más bien sabemos que el conocimiento que tenían de Jesús era muy poco, pero algo lograron saber. Sabían que Jesús podía perdonar pecados y que Jesús era misericordioso. Y eso los llevó a darle gloria a Dios. Así que, hermanos, que Dios sea glorificado en nuestras vidas siempre. No importa cuánto sabemos, si sabe mucho, sabe poco de Dios, si usted sabe que Cristo es poderoso y que Él ha perdonado sus pecados y que en la cruz Él lavó con su sangre toda nuestra maldad. Si usted sabe tan solo eso, nuestro deber es glorificarle a Él. Amén. Vamos a orar, hermano, y a dar gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias por tus infinitas bondades, Señor, y misericordias. Gracias, Señor, porque podemos ver cada vez a Jesucristo más hermoso, más glorioso, más, Señor, más grande, más sublime. Aunque nosotros, Señor, nos vemos cada vez más pequeños. Señor, pero por ello, Señor, te elevamos a ti. Adoración, honra. Tú generas a través de la revelación de Jesucristo, Señor, en nosotros adoración del corazón, Padre. Gracias, gracias por Jesucristo, gracias por tu Hijo. Gracias porque en Él nos has dado testimonio, Señor, de tu amor, de tu bondad hacia los hombres, hacia tus enemigos. Perdona nuestros pecados, Señor. Aún nosotros batallamos con la incredulidad. Aún nosotros batallamos, Señor, con la ira, con el rencor. Señor, ayúdanos a no actuar y a vivir como incrédulos, a guardar nuestros pensamientos. Señor, limpia, Señor, nuestros corazones de malos pensamientos, de malas ideas. Señor, y ayúdanos a siempre pensar todo lo que es bueno, lo que es agradable. Señor, lo que es de buen nombre, Padre, para dar testimonio fiel de ti, Padre Santo, te lo pedimos. Que nuestras vidas, te rogamos también, puedan ser útiles para la gloria tuya, Padre, y testimonio de los incrédulos. Señor, tú puedes usar nuestras vidas como a ti te plazca, y por ello te pedimos, Señor, que nos ayudes en medio de las dificultades, en medio de nuestros dolores, de nuestros pesares y dolencias.